Hermanos, buenos días. Que la paz del Señor esté un día más con vosotros. Nuevamente vamos a meditar en unos versículos de la Biblia para que nos sirva no solo para este día, sino para todos los días de nuestra vida. En este caso quiero compartir con vosotros unos versículos que he meditado acerca de Josué, libro de Josué, capítulo 1, versículos del 6 al 9. ¿Me acompañáis con vuestras Biblias? Josué, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Os voy a leer. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. En donde quiera que vayas. Yo quería compartir con mis amados hermanos estos versículos, sobre todo la frase que yo sé que muchos conocéis: esfuérzate y sé valiente. Todos conocemos esta historia, ¿verdad? Josué acaba de tomar el mando del pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. Dios otorga a Josué el ser el cabeza visible de un pueblo que acaba de salir del desierto durante 40 años debido al castigo por su necio corazón y por su duro corazón. Y Josué recibe el mandato de guiar a este pueblo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Ellos deberán cruzar el Jordán y ellos deberán enfrentarse a la guerra contra 7 pueblos que vivían en esa tierra de Canaán, pero era la tierra que Dios había prometido a su pueblo Israel. Por eso Dios le da este mandato a Josué, porque es un mandato, no es una opción. Tiene que esforzarse y tiene que ser valiente. Josué ya se había esforzado mucho durante 40 años. Él había sido la mano derecha de Moisés y él era valiente. Recordemos quién era Josué. Josué era uno de esos 12 que Moisés en Números capítulo 13 había enviado a espiar la tierra de Canaán. De esos 12, 10 dijeron que los moradores de la tierra de Canaán eran como gigantes. Ellos eran como langostas, como saltamontes. Pero solo 2, Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, dijeron: da igual, como sean de grandes, da igual, como sean de altos, nosotros podremos con ellos. Era valiente, ¿verdad? Damos por hecho que él era en sus fuerzas valiente y se esforzaba, obviamente. Pero no solo nos sirve con esto. Tampoco al creyente le sirve con ser valiente o ser esforzado en sus fuerzas, porque el luchar en nuestras fuerzas y el vivir en nuestra valentía no nos va a hacer otra cosa que llevarnos a la derrota. En primer lugar, lo que yo quiero que meditemos es que tenemos que esforzarnos y ser valientes en Dios, no en nosotros mismos. Todo lo que dependa de nosotros es vano y débil. Lo que depende de Dios es eterno y fuerte. Otra cosa que nosotros debemos entender: en qué debemos esforzarnos y en qué debemos ser valientes. Aquí Dios le deja claro a Josué. Él tiene que esforzarse en muchas cosas. En primer lugar, tiene que esforzarse porque tiene que repartir la heredad de la tierra. Es decir, tiene que esforzarse porque va a entrar a una tierra donde va a encontrar guerra, y él se tiene que esforzar porque va a tener que enfrentar muchas batallas y él tiene que resistir. Por eso tiene que esforzarse, poner mucho esfuerzo. También tiene que esforzarse en qué y ser valiente en qué: en poner toda la ley, o sea, meditar en la ley, leer la ley, en pensar en la ley. Dice aquí, versículo 8, vuelvo a leer: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí nos habla de 3 cosas, hermanos. Dice que no se tiene que apartar de nuestros labios.
de la boca. La palabra de Dios siempre tiene que estar en nuestra boca. Tenemos que leer la palabra de Dios y hablar la palabra de Dios. Otra cosa que dice que de día y de noche meditarás en ella. Tiene que estar en nuestra mente. De día y de noche en nuestra mente tiene que estar la palabra de Dios. En todas las cosas que hagamos, en todas las cosas, en todos los lugares donde nosotros estemos, la palabra de Dios tiene que estar en nuestra boca y en nuestra mente. Pero no se queda ahí. Continúa diciendo para que guardes y muy importante, hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Se trata de hablar la palabra de Dios, de pensar en la palabra de Dios, de guardar la palabra de Dios y de hacer la palabra de Dios. Por eso es necesario esforzarnos y ser valientes. ¿Por qué? Porque es muy difícil esto. Muy difícil que siempre de nuestra boca esté la palabra de Dios, en nuestra mente esté la palabra de Dios, en nuestro corazón esté la palabra de Dios y que hagamos la palabra de Dios, la voluntad de Dios, no sale con nuestras fuerzas. Por eso tiene que ser un esfuerzo que viene de Dios y una valentía que proviene de Dios. Hermanos, el cristianismo no es para flojos. El cristianismo no es para débiles. El cristianismo es para gente que se quiere esforzar. El cristianismo es para aquellos que quieren trabajar. El Evangelio no es para ociosos. Si estudiamos la palabra de Dios, vemos que Dios no utiliza a vagos. Dios no utiliza a gente que no se quiere esforzar. Dios llamó a Moisés ¿cuándo? Cuando estaba trabajando, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, ¿verdad? Dios llamó a David ¿cuándo? Cuando él estaba trabajando para su padre, cuidando de las ovejas y llevándoles la comida al campo de batalla a sus hermanos. Estaba trabajando. Dios llamó a Mateo ¿cuándo? Cuando él estaba trabajando en su mesa de tributos. Él llamó a Pedro y a Andrés, su hermano, ¿cuándo? Cuando ellos estaban echando las redes en el mar. Él llamó a Jacobo y a Juan, ¿cuándo? Cuando ellos estaban remendando las redes del Padre y estaban trabajando con el Padre. Vemos, hermanos, Dios nos llama a ociosos, Dios llama a trabajadores. ¿Cuándo llamó Dios a Pablo? Cuando estaba haciendo su trabajo que más le gustaba, que era perseguir cristianos. Nosotros tenemos que esforzarnos, no ser vagos ni perezosos, porque el Evangelio no es para ociosos y para vagos, es para trabajadores. Dios quiere siervos. Y también el Evangelio, el cristianismo, no es para cobardes, es para valientes. Ser cristiano no es un juego. Hay algunos que toman el cristianismo como un ocio, como un juego. Pero el diablo no juega a ser diablo. Él pone todo su esfuerzo, toda su maldad a disposición de derribar el reino de Dios y su justicia. Por eso nosotros tenemos que ser valientes. Valientes como no era Timoteo, pero el Espíritu de Dios le dio valentía. Hemos recibido un espíritu de valentía, ¿verdad? Valentía que recibieron los discípulos, unos hombres que huyeron cuando los soldados apresaron a Cristo, pero unos hombres que poco tiempo después dieron su vida por el Evangelio, no porque ellos eran valientes, no porque ellos eran cobardes como gallinas, pero recibieron el espíritu de valentía, el espíritu de Dios. Por eso, hermanos, recuerden, esfuércense en aprender la palabra, leer la palabra, pensar en la palabra, guardar la palabra y hacer la palabra. Y seamos valientes para predicarla y para defenderla con todo nuestro corazón. Hoy les animo, y no solo hoy, sino todos los días de su vida, que se esfuercen, que sean valientes, que nos esforcemos, que seamos valientes. Hasta aquí hoy la meditación. Espero que les sirva, espero que les ayude en su batalla y que Dios les bendiga grandemente. Les quiero mucho y desde aquí les envío un saludo. Hasta pronto.